Vamos a realizar este ejercicio de una máquina térmica y vamos a establecer o diferenciar lo que es un estado termodinámico, un proceso termodinámico. Vamos a analizar elementos de trabajo, calor y cambio de energía interna a nivel del proceso y los conceptos básicos de presión, volumen y temperatura en los estados termodinámicos. El ejercicio dice de la siguiente manera. Una máquina térmica trabaja con 5 moles. Esto es N en un gas ideal monoatómico. Es importante destacar que dependiendo de la capacidad calorífica que tenga el gas, así va a ser el Cp y el Cv. Entonces, por ejemplo, si el gas es monoatómico, Cv vale 3 medios de R, donde R es la constante de gases, y Cp vale 5 medios de R en un monoatómico. En un diatómico, Cv vale 5 medios de R y Cp vale 7 medios de R. Recordemos que R es la constante de gases ideales, tiene un valor de 0,082 atmósfera por litro entre Kelvin por mol o 8,31 Joule entre Kelvin por mol. Dice que describe un ciclo reversible. ¿De qué me sirve a mí saber que describe un ciclo reversible? En un ciclo reversible, el cambio de energía interna es cero. El cambio de energía interna es cero en los ciclos reversibles. O sea, el cambio de energía interna total va a ser cero. Dice que el volumen en C es 2 veces el volumen en B. Eso es un detalle importante. Que la temperatura en A es 20 grados Celsius y aquí hay una trampa. Porque para trabajar dentro del proceso termodinámico debemos trabajar según el sistema internacional y es en Kelvin. Recordemos, ¿cómo pasamos de Celsius a Kelvin? Le vamos a sumar 273.15. Es decir, que la temperatura en A sería 273.15 más 20, o sea, 293.15. Primera pregunta, me está diciendo que determine el volumen y temperatura. Vamos a hacerlo completo, vamos a establecer el estado termodinámico, vamos a tener la presión, ¿verdad? Que como podemos ver acá, la presión está en atmósferas. Vamos a tener el volumen, el cual va a estar dado en litros. Vamos a tener la temperatura, el cual va a estar dado en Kelvin. Como nosotros podemos observar en este caso, nosotros tenemos 4 estados termodinámicos. 4. ¿Ok? ¿Cuáles vienen a ser los estados termodinámicos que yo quiero distinguir en este video? A es un estado termodinámico, B es un estado termodinámico, C es un estado termodinámico y D es un estado termodinámico. ¿Qué tienen los estados termodinámicos? Los estados termodinámicos tienen los estados termodinámicos tienen presión, volumen y temperatura. Revisando el dibujito, podemos observar que la presión en B y en C es 30 atmósferas. Podemos observar que el volumen en A es 1.5. No, perdón, la presión en A es 1.5. La presión en D no sabemos cuánto es, pero sí es un dato que está entre 1.5 y 30. ¿Qué más me da aquí el enunciado? El enunciado me dice que la temperatura en A es 20 grados Celsius. Ya hablamos que eso es 293.15. ¿Ok? Sencillo. Otra cosa importante a destacar, me estoy encontrando acá de que de C a D tengo una expansión isotérmica. ¿Qué es una expansión isotérmica? Es una expansión a temperatura constante. Y tengo una compresión adiabática. ¿Qué es una compresión adiabática? Una compresión donde no entra calor al sistema, no sale calor al sistema, el cambio de calor es cero. ¿Ok? Pues muy bien. Entonces vamos a comenzar. Analicemos el estado A. ¿Verdad? Analizando el estado A, vamos a decir en este caso que presión por volumen es igual a N por R por T. Entonces, la presión en A es 1.5, el volumen en A
lo voy a calcular. Número de moles es 5, eso lo decía el enunciado. Considerando que la presión está en atmósferas, el volumen va a estar en litros, R vale 0,082 y la temperatura, en este caso, 293.15. ¿Ok? Básicamente eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. O sea, pues vamos a calcular cuánto vale el volumen, lo que está multiplicando, lo vamos en este caso a mandar a dividir. Y en su defecto definimos que el volumen en A va a ser 80.13 litros. ¿Ok? Entonces, este dato, 80.13 litros. En este caso, eso es lo que vamos a tener por ahí. ¿Estamos? Como podemos observar, ya no es que sea más difícil, pero es importante destacar que en B no tengo volumen ni temperatura, en C tampoco, en D no tengo nada. Recuerden, creo que están aquí abajo, hay 3 ecuaciones que se utilizan para analizar exclusivamente el proceso adiabático. El proceso adiabático es una curva, en su defecto tiene un punto inicial y un punto final. ¿Cuál ecuación usamos? Depende de la información que usted tenga. Las 3 son totalmente válidas. Si usted tiene presión y volumen, presión, usa esta. Temperatura y volumen, esta. Temperatura y presión, esta. En este caso, vamos a usar la primera, ¿ok? Un detalle importante, vamos a comparar el punto A con el punto B, que es la curva diabática. Esas 3 ecuaciones es únicamente para comparar el punto A con el punto B, nada más, porque es la curva diabática. Entonces, analizando la curva adiabática, en este caso, estaríamos comparando A con B. Un recordatorio. Gamma es una constante y gamma se calcula dividiendo la capacidad calorífica a presión constante entre la capacidad calorífica a volumen constante. Eso es. ¿Ok? Entonces, si el gas es monoatómico, gamma vale 1,67. Si el gas es diatómico, gamma vale 1,40. Repito, en el gas monoatómico, 5 medios de R entre 3 medios de R, la R se va con la R, el 2 se va con el 2, queda 5 tercios. ¿Cuánto es 5 tercios? 1,67. Si es un gas diatómico, 7 medios de R y dividido entre 5 medios de R. El R se va con el 2 se va con el 2. ¿Cuánto vale 7 medios de R? 1,4. En este caso, ¿verdad? El gas, en ese caso, va a tener un valor de 1,67 porque el gas es monoatómico. ¿Vamos? Entonces, ¿cuánto vale la presión en A? 1,5. ¿Cuánto vale el volumen en A? 80.13. Y esto lo vamos a elevar a 1,67. La presión en B vale 30. El volumen en B es lo que vamos a calcular, donde esto vale 1,67. ¿Estamos? Y así es como lo vamos a tratar. Este 30 está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Y si yo vengo y hago esta operación de 1,5 por 80.3 elevado al 1,67 entre 30, me les va a dar 75.56. Ok,
Recordemos algo elemental en matemática. Si usted tiene una ecuación y usted hace lo mismo a la derecha y a la izquierda de la ecuación, no pasa nada. Si usted a 75,56 le suma 3 y el volumen en B elevado a la 1,67 le suma 3, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer acá? Este número lo vamos a elevar a 1 entre 1,67. Este número está elevado a eso. Y el volumen en B también lo vamos a elevar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo vengo y digo 1,67 por 1, eso da 1,67. Y 1,67 entre 1,67, ¿cuánto da? Eso da 1. Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Que lo que nosotros vamos a tener es que esto va a ser exactamente igual a esto. ¿Ok? Entonces, para en ese caso, el volumen en B, si lo calculamos, me va a dar 13,32 litros. Si ustedes necesitan detallar, pueden poner el video en pausa y pueden obtener el resultado. Entonces, el volumen en B es 13,32. Vengo para acá, lo pongo aquí. Vean que aquí decía que el volumen en C es 2 veces el volumen en B, o sea, 26,64. 26,64. Van viendo cómo va tomando un giro diferente. Entonces, claro, ya funcionó excelente. ¿Qué vamos a calcular ahora? Vamos a calcular esta temperatura y esta temperatura. Vamos a calcular la temperatura en B y la temperatura en C. Entonces, vamos a pasar esto por abajo. Determinando las temperaturas en B y en C. Pues vamos a llegar a decir, bueno, muy bien, P por V es igual a nRT. En este caso, la temperatura va a ser esto va en el numerador, esto va en el denominador. Vamos a calcular primero temperatura en B. Entonces, vamos a decir, la presión en B es 30 y el volumen en B es 13,32. Recuerden que el número de moles era 5 y que R vale 0,082. ¿Ok? 30 por 13,32 entre 5 por 0,082, eso me da 974,63 Kelvin. Así obtuvimos la temperatura en B. Vamos con la temperatura en C, en donde en C la diferencia es que esto vale 26,64. Si eso vale 26,64, eso da aproximado 1950 y un poquito redondeado, 1950. Y con eso es que venimos trabajando. Al final y al cabo, y aquí vamos a tener cuánto vale en B y en C. Entonces vamos a agarrar este dato, vamos a pegar acá, agarrar este dato, lo vamos a pegar acá. Aquí hay una particularidad y hay algo que no se nos puede olvidar y es, vamos a ver la gráfica. Nótese que la temperatura en C es igual a la temperatura en D. Profe, ¿por qué? ¿Cómo sabe eso? Porque es una curva isotérmica. Si la temperatura en C es igual a la de D, es porque es una temperatura isotérmica. ¿Qué quiero decir? Que este dato es este mismo dato. Entonces, muy, muy fácil. Quiero aclarar otra cosa. Veamos el tema de las presiones.
La presión en B es la misma presión en C. ¿Ok? Entonces, la presión en B es la misma presión en C. Ahí yo creo que estamos totalmente claros. Ahora, vamos con los volúmenes. El volumen en D es el mismo volumen de A, porque ese volumen está aquí. Ese es el volumen. El volumen en A es 80.13, entonces en D también es 80.13. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer aquí un momentito, vamos a decir, analizando el estado de, tenemos P por V es igual a nRT, el volumen es 80.13, y en este caso, aquí lo que tendríamos son número de moles es 5, R vale 0,082 y esto vale 1950. ¿Qué vamos a concluir de acá? Que vamos a obtener el valor de la presión. Recuerden que yo les dije que ese valor de la presión tenía que ser un número que está entre 1.5 y 30. En este caso da 9.98 atmósferas. ¿Estamos? Y eso es todo. Ok, hacemos un paréntesis. Lo que hemos hecho hasta acá es calcular la presión, volumen y temperatura de cada uno de los estados termodinámicos de nuestra máquina térmica. Pueden poner el video en pausa si quieren revisar algún procedimiento o algún concepto. Quiero repasar algo antes de continuar. ¿Qué debo saber? Que en un proceso isotérmico la temperatura es la misma, la temperatura es constante. Que en un proceso BC, en un proceso isobárico, la presión es constante. Que en un proceso isocórico, isovolumétrico o isometa, como es la recta DA, es un proceso a volumen constante. Y de A a B es una curva diabática. El proceso adiabático no tiene la capacidad de absorber ni ceder calor en el sistema. Y ese es nuestro proceso termodinámico. Terminamos la primera parte. Continuamos. ¿Qué me dice acá? Calcule el calor, trabajo y energía interna en cada proceso y en el ciclo. Me está pidiendo todo. ¿Qué más me está pidiendo? La eficiencia térmica y me está pidiendo la eficiencia del ciclo de Carnot. Entonces vamos en orden. Vamos de A a B, luego de B a C, luego de C a D, luego de D a. Vamos en orden. Muy bien. Entonces, comenzamos. Comenzamos de A a B. ¿Qué es AB? AB es un proceso adiabático. Entonces, es importante que recordemos que nuestra primera ley de la termodinámica dice que el cambio de energía interna es igual al calor menos W. Pero ya nosotros sabemos que en un proceso adiabático el calor es cero, porque no absorbe ni cede calor con el exterior. O sea que puedo concluir que en un proceso adiabático delta U es igual a menos W. O sea que si yo calculo la energía interna, el trabajo es igual, nada más que con signo contrario. Hagámoslo. Entonces vamos a decir, muy bien, cambio de energía interna. En este caso, para que nos vayamos familiarizando, es el delta U. Trabajo, el W. Recuerden que las ecuaciones están en los formularios. Entonces, ¿qué tenemos? Delta U es N por TV por delta T. ¿Qué es delta T? Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuál sería la temperatura final? La de B. ¿Cuál sería la temperatura inicial? La de A. Entonces, vamos a decir, vamos con calma. Número de moles, 5. R, perdón, CV, capacidad calorífica, volumen constante en un gas monoatómico. Eso vale, en este caso, 3 medios de R. ¿Qué es R? 0,082. La temperatura en B, en este caso, va a ser 293.15. La temperatura en A, 974,63. Profe, ¿dónde está esa información? En el cuadrito que acabamos de llenar.
974,63 es la temperatura en B, 293,15 es la temperatura en A. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Recuerden que el valor que vamos a calcular en este caso va a ser en atmósfera por litro. ¿Ok? En este caso, atmósfera por litro. Eso vale delta U. Pueden hacerlo con sus calculadoras. Si delta U vale 4,19, ¿cuánto vale el trabajo? El mismo dato, pero negativo. Eso es todo. Por eso me ayuda la primera ley de la termo. Me ayuda montones. Continuamos. Pueden poner en pausa en caso que tengan alguna duda. Vamos de B a C. De B a C es el proceso isobárico. Es un proceso a presión constante. ¿Ok? Es un proceso a presión constante. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a calcular el trabajo. Voy a calcular la energía interna y el trabajo. Y después, a partir de la ley de la termodinámica, lo que voy a hacer es calcular el calor. ¿Cuánto sería el calor? Vamos a ponerlo por acá, bien ordenadito. El calor sería este W, paso a sumar. Entonces, a la energía interna, usted le suma el trabajo y vamos a obtener el calor. ¿Ok? Entonces, delta U es la misma ecuación, NSV, temperatura final, temperatura en C, menos temperatura en A. Entonces, vamos con calma. Vamos a decir, ¿cuántos el número de moles? 5. ¿Cuánto vale CV? 3 medios de R. R vale 0,082. La temperatura en C dijimos que era 1950. La temperatura en B, 974,63. ¿Ok? Y con esto vamos a venir y vamos a sacar delta U, que a mí me está dando 600 atmósferas por litro. ¿Estamos? Trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a decir, bueno, muy bien. El trabajo va a ser la presión por delta V. ¿Qué es delta V? Delta V va a ser volumen final, volumen en C, menos volumen inicial, volumen en B. ¿Ok? Muy bien. La presión en ese caso es la presión de B a C. Revisemos el cuadrito mágico. Vean que la presión de B a C es 30. Las temperaturas, 1950 menos 974,63. Ah, bueno, no, pero aquí son volúmenes, perdón. Entonces, la presión es 30. Volumen final, 26,64. Volumen inicial, 13,32. Venimos y calculamos el trabajo. Y el trabajo me está dando 400 atmósferas por litro. ¿Queda claro cuánto es el calor? Entonces, en este caso, vamos a decir que delta U va a ser 600 más 400. Y el calor es 1000 atmósferas por litro. ¿Ok? Eso es lo que llevamos hasta acá. Muy bien. Eso es lo que tenemos de BAC. Continuamos. Continuamos desde en A, B, B, C, CD. ¿Ok? CD. Entonces vamos a decir, CD es un proceso isotérmico. ¿Ok? CD es un proceso isotérmico. En un proceso isotérmico el cambio de energía interna es cero. ¿Qué significa? Que el calor y el trabajo son exactamente iguales. Exactamente iguales. Entonces, el calor y el trabajo es. ¿Por qué es? Porque es lo mismo. ¿Ok? Entonces, número de moles.
5 por 0,082. Por la temperatura en el isotérmico, que recuerden que es una temperatura constante, dijimos que era 1950. Por el logaritmo natural. Volumen final, podemos revisar el cuadrito. ¿Cuánto es el volumen en D? 80.13. ¿Cuánto es el volumen en C? 26,64. ¿Qué? Venimos, lo calculamos y esto me da 880,14 atmósfera por litro. ¿Ok? Eso es lo que tenemos por ahí. ¿Estamos? Ese es el proceso. En ese caso, el proceso CD. Vamos con el último. Proceso de A. Proceso isocórico. Proceso isocórico, isovolumétrico. El proceso isocórico es un proceso a volumen constante. En el proceso isocórico, el trabajo es cero. ¿Qué significa? Que el calor y la energía interna son iguales. Vamos a poner esto para acá. Si necesitan poner pausa en la grabación, lo pueden hacer para que lo revisen. Muy bien. Entonces, vamos a venir a decir, ok, ¿cuál sería la ecuación en este caso que vamos a tener acá? NSU delta T. Temperatura final es la de A. Temperatura inicial es la de E. ¿Ok? Eso es lo que básicamente vamos a obtener. En este caso, cuando llegamos y aplicamos la ecuación, esto me va a negativo. Menos 1018,96 atmósfera por litro. Y estamos listos, ¿verdad? Estamos. Ya terminamos. Calculamos el calor, trabajo y energía interna en cada proceso. Y también hay que determinarlo a nivel cíclico. Entonces, a nivel cíclico, ¿verdad? Delta U, el ciclo, es igual al calor del ciclo menos el trabajo del ciclo. Recuerden que en un proceso cíclico, el cambio de energía interna es cero. Si el cambio de energía interna en un proceso cíclico es igual a cero, el trabajo del ciclo va a ser igual a cero. ¿Estamos? Muy bien, maravilloso. Entonces, vamos a hacer un cuadrito. Vamos a hacer un cuadrito de procesos termodinámicos. Vamos a tener el trabajo, el calor y la energía interna. Vamos en orden porque vamos a decir, bueno, aquí tenemos AB, TVA AB, BC, CD, TA y el ciclo. ¿Qué sabemos nosotros de antemano que es cero? Porque esto sí es muy importante que nosotros lo tengamos bastante claro. Que esto tiene que dar cero. Y en su defecto, esto que pinto en verde tiene que ser igual a esto. Exactamente iguales. ¿Ok? Chicos, a nivel teórico. En la práctica, no se vayan a preocupar, es muy común que puedan haber decimales. No pasa nada. ¿Ok? Entonces comenzamos. Empiezo a tomar la información. Voy de arriba. ¿Cuánto nos dio el trabajo de AB? El trabajo de AB nos dio menos 419,11. Recuerden que el proceso AB es un proceso adiabático, por lo tanto el calor es cero, por lo tanto acá el delta U era un valor positivo. Listo. ¿Cuánto nos dio el trabajo de BAC? Lo pueden corroborar arriba. Este dato nos dio 400. ¿Cuánto nos dio el calor? ¿Se acuerdan que el calor era la suma del trabajo y la energía interna? Esto me vino a dar 1000. ¿Cuánto me dio la energía interna? La energía interna me dio 600.
Muy bien. De C a D. De C a D es un proceso isotérmico, es un proceso a temperatura constante. Por lo tanto, en este caso, delta U es 0. Si delta U es 0, entonces en ese caso voy a tomar este valor de trabajo y calor y lo voy a poner exactamente igual. Ya casi terminamos. Luego, de D a A, el trabajo es 0. Entonces, este valor de delta U es igual acá y acá. ¿Estamos? Por ejemplo, voy a sumar los trabajos. Voy a sumar los trabajos un momentito. Menos 419.11 más 400 más 89.14. Esto me está dando 861.03. 1800. Esto me está dando 861.18. 419.11 más 600 menos 1018.96. Esto da 0,15. ¿No fue bien o fue maravilloso? ¿No fue maravilloso? 86103, 86118. Prácticamente lo mismo. La diferencia del tau es 0. Excelente. Continuamos. Me dice la eficiencia de la máquina térmica. Pues vamos a recordar. Vamos a decir que la eficiencia del ciclo va a ser igual a 1 más calor absorbido, perdón, calor cedido entre calor absorbido. Recuerden que el calor cedido es negativo, ¿verdad? Recuerden que el calor cedido es negativo y el calor absorbido es positivo. Profe, entonces, ¿cuáles vienen a ser los calores cedidos? Los calores cedidos van a ser los negativos. En este caso, solo hay uno. ¿Y cuáles son los calores absorbidos? Los calores absorbidos son los positivos. Quiero que quede claro algo. Lo que está resultando acá es una resta. Lo que está dando como resultado esto es una resta. Esto da 0.4580, que es lo mismo que 45.80%. ¿Estamos? Esto es todo. ¿Estamos? Muy bien. Eso es. La eficiencia del ciclo de Carnot. Recuerden que Carnot es un ciclo idealizado que trabaja en temperaturas extremas. Entonces, ¿qué es lo que hace Carnot? Tomemos la temperatura más pequeña del sistema. Vayámonos a los estados termodinámicos. Cojamos la temperatura más pequeña y dividámoslo entre la temperatura más grande. Vean lo que dice la ecuación. La ecuación dice temperatura mínima y la más grande, 1950. Con esto, lo que estamos diciendo es que esto vale 0.8496, lo que vale un 84.96%. Eso es lo que valdría como tal. ¿Qué significa? Eficiencia de la máquina térmica, que en este momento mi máquina térmica está funcionando a un 45.8% de eficiencia. En un modelo ideal, la máxima eficiencia a la cual podría llegar este sistema sería precisamente el de 84.96%. Un saludo. Gracias.